Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y esta vez voy a explicar los temas que entran para este examen de química, que sería molaridad y molalidad, que no son lo mismo, pero son muy parecido. Bueno, en realidad sí son lo mismo, pero un poco distinto. Entonces, primeramente vamos a ver cómo se hace el cálculo de la masa molar. Entonces, para eso me inventé este compuesto aquí, que es el NB2F. Si existe en la realidad no tengo ni la menor idea, pero bueno, yo me lo inventé ahí. Entonces, no, o sea, es inventado, bueno, básicamente. Entonces, sí, primeramente vamos a ir a buscar en la tabla periódica, que de hecho ya la voy a ir a buscar para que ustedes la vean. Ya ahora sí, aquí la tengo, ya la encontré. Entonces, primeramente vamos a ir a buscar la N, que es el primer elemento que tenemos ahí, que en el caso de la tabla periódica aquí lo tenemos, y ahí podemos ver que entre paréntesis viene un número, el primer número que dice 14,00. Entonces ese número es el que vamos a usar y vamos a apuntar aquí, y lo mismo vamos a hacer con el B, que sería el boro, y con el F, que sería el flúor, si no me equivoco. Entonces vamos a apuntar los números que vienen ahí, y después de eso lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces vamos a sumar cada uno, y un detalle que se me olvidó aquí es que, por ejemplo, en el boro, o podemos ver aquí, nos están diciendo que hay 2 de boro, o B2. Por lo tanto, el número del boro lo vamos a multiplicar por 2, porque aquí nos están diciendo que son 2 de boro. Entonces lo vamos a multiplicar por 2. Y ya cuando tengamos todo el resultado, todos los resultados, entonces los vamos a sumar aquí. Pueden ver cómo está la suma, y el total me dio 54,602. Lo que quiere decir que la masa molar del NB2F es de 54,602. Bueno, y ese MM es como decir masa molar. Y por ejemplo aquí, bueno, aquí tengo otro que es un poco más complejo. Para eso me inventé otro compuesto, que sería el N4. Y N4, y aquí entre paréntesis sería boro, cobalto, zinc 2, si no quiero que y cerramos paréntesis, y aquí vendría un 2. Entonces, bueno, yo sé que es un poco enredo, pero bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. Este 2 afuera del paréntesis, básicamente lo que nos va a decir es que cada compuesto dentro del paréntesis se va a multiplicar por 2. Entonces, en este caso, como el zinc, como tenemos 2 de zinc, entonces aquí se va a hacer una multiplicación que sería 2 por 2, y esto nos va a dar 4. Y bueno, este 2 afuera del paréntesis también se va a multiplicar por el cobalto, que en este caso solo sería 1, entonces nos va a dar 2. Y se va a multiplicar con el boro, que solo sería 1, que también nos va a dar 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí tenemos 2 moléculas de boro, tenemos 2 moléculas de cobalto, tenemos 4 moléculas de nitrógeno, porque aquí dice que es N4, y tenemos 4 moléculas de zinc, porque la multiplicación de las 2 moléculas de zinc por este 2 de acá nos dio 4. Entonces aquí nos va a quedar 4. Entonces hacemos lo mismo, volvemos a buscar en la tabla periódica ese numerito que les mostré antes en paréntesis, lo multiplicamos por la cantidad de eh, estos elementos que tenemos. En este caso, como hay 4 de nitrógeno, entonces es 14 por 4. En este caso, como hay 2, es 2 por 10, etc. Y luego de que ya tenemos todo eso, igualmente lo sumamos todo. Y una vez que hayamos sacado la suma, tenemos que la masa molar es de 456,992. Obviamente refiriéndonos a este compuesto, que es raro, que este sí no sé cómo se leería, la verdad. Pero bueno, entonces ahora vamos con la conversión de gramos a moles, y para ello vamos a utilizar el mismo ejemplo. El mismo ejemplo del NB2F. Entonces, para ello tenemos que pasar 200 gramos de NB2F a moles. Entonces, básicamente para esto vamos a utilizar la masa molar
del NB2F que acabamos de sacar aquí, que aquí tenemos que nos dio 54,602. Entonces yo ya aquí ya lo tengo apuntado, 54,602, y los 200 gramos que nos están diciendo aquí. Entonces básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner los 200 o la cantidad de gramos que nos estén diciendo que vamos a pasar a moles primero. Luego vamos a poner un paréntesis. Aquí vamos a poner un 1 que representaría los moles, y abajo vamos a poner la masa molar que ya nosotros habíamos calculado previamente aquí. Entonces por eso aquí yo nada más la puse. Esto lo pondríamos abajo y esto lo ponemos en la calculadora y nos va a dar que 200 gramos de NB2F serían 3,66 moles de NB2F. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con este compuesto todo raro que yo me inventé, que básicamente, pero ahora con 500 gramos. Entonces, básicamente esta masa molar ya la calculamos también aquí en este, que nos dio 456,992. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Ponemos el 500 o la cantidad de gramos que vamos a pasar a moles. Ponemos el paréntesis, ponemos un 1 arriba que va a representar a los moles, y abajo ponemos la masa molar que ya calculamos. Y lo ponemos a la calculadora y tenemos que nos va a dar 1,09 moles. O sea que en 500 gramos de esta vara hay 1,09 moles de esta misma vara. Y bueno, y aquí yo agregué uno más que básicamente vendría siendo, pero si nos lo pidieran a la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos dijeran que tienen tantos moles y que lo pasemos a gramos. Entonces, para ello usé este mismo compuesto, el NB2F. Vamos a ocupar la masa molar, que igual aquí yo nada más la puse porque ya la calculamos acá, que sería 54,602. Y lo que vamos a hacer es poner los moles que vamos a pasar a gramos, que serían, aquí ponemos 10. Hacemos el paréntesis igual, ponemos la masa molar arriba y el 1 abajo. Y si esto lo ponemos en la calculadora vamos a tener entonces que 10 moles son 546,02 gramos. Entonces notemos algo muy importante, como básicamente estas son inversas, porque aquí estamos pasando de gramos a moles y aquí estamos pasando de moles a gramos. Entonces básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? La misma vara pero al revés. Entonces una vez dicho eso, ahora vamos a calcular, vamos a pasar a lo más importante, que es el cálculo de la molaridad. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, que sería molaridad es igual a los moles entre los litros. Y para ello aquí tengo un problema en el que vamos a retomar el famoso NB2F. Entonces tenemos 200 gramos de NB2F y 10 litros, y con ello tenemos que calcular la molaridad del NB2F si tiene 200 gramos y 10 litros. Entonces para ello vamos a utilizar igualmente la masa molar que ya calculamos anteriormente en esta otra página. Entonces básicamente aquí lo que volví a poner es el mismo procedimiento que ya hicimos aquí cuando calculamos cuántos son 200 gramos de NB2F a moles. Básicamente lo volví a copiar todo. Entonces, ¿qué sería lo que haremos acá? Serían 200 gramos, que es lo que nos están pidiendo que pasemos, que es lo que tenemos que pasar a moles. Entonces serían 200 gramos. Hacemos un paréntesis, arriba ponemos un 1, abajo ponemos la masa molar del compuesto que ya calculamos anteriormente, y tenemos que esto nos va a dar 3,66 moles, al igual que nos dio aquí. Y básicamente, como dije, lo que hice fue volverlo a copiar. Y ahora llega la parte del siguiente procedimiento, que es el que no hemos visto hasta ahora, que sería ya usando la formulita. Entonces sería molaridad es igual a moles entre litros. O sea, que vamos a usar este resultado, que serían los moles, 3,66, y los litros que nos los están dando aquí, que dice que son 10. Entonces sería 3,66 entre 10, que nos va a dar que la molaridad es 0,366. Entonces
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, si no nos dan la masa molar, la calculamos. Luego de calcular la masa molar, lo que vamos a hacer es pasar los gramos, a moles, si es que no nos están diciendo ya cuántos son los moles. Y una vez que tengamos los moles, simplemente vamos a aplicar fórmula y cambiamos moles por moles y litros por litros. Y ponemos en la calculadora y eso sería todo. Aquí tengo otro ejemplo, que sería cuál es la molaridad de, bueno, de ese compuesto que yo me inventé, ¿verdad? Entonces, y dice que tiene 500 gramos de este compuesto y 25 litros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualmente aquí ya puse una vez la masa molar que ya habíamos calculado previamente antes. Y aquí lo que tengo es el cálculo de cuántos son 500 gramos de este compuesto a moles, que también ya acabamos de hacer en este ejercicio, me parece. Que si pueden ver, da lo mismo. Entonces, básicamente, ya esto lo tenemos, ya esto también lo tenemos, y lo único que vamos a hacer es reemplazar datos igual. Entonces, sería, tenemos que la molaridad es igual a moles, que sabemos que aquí sería 1,09, entre litros, que tenemos que aquí son 25, entonces sería 1,09 entre 25, que en la calculadora nos va a dar que la molaridad es de 0,04. Y aquí tengo una que sería como una especie de espeje, en la que nos están pidiendo cuántos gramos tiene una sustancia de molaridad de 5 y 2 litros. ¿Qué quiere decir esto? Que al contrario aquí, que nos están pidiendo que averiguemos la molaridad, aquí nos están dando al contrario aquí, que ya nos están dando los gramos y nos están pidiendo que averiguemos molaridad, aquí nos están dando la molaridad y nos piden que averiguemos los gramos. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos gramos tiene una sustancia de molaridad 5 y 2 litros? Entonces, ponemos la fórmula, que en este caso sería 5, en este caso sería 5, que es la molaridad, es igual a los moles, que es lo que tenemos que averiguar, entre los litros, que es lo que ya conocemos. Esto lo despejamos, este 2 lo pasamos para acá, 5 por 2 es igual a 10. Entonces tenemos que son 10 moles. Aquí igual aquí tenemos la masa molar, que sería la del compuesto la del NB2F, pero se me olvidó poner que era NB2F, a ver que lo noto. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer el despeje inverso, que ya aprendimos previamente aquí. Cuando nos piden que pasemos moles a gramos, lo único que vamos a hacer es igual, ya aquí tenemos los moles y lo único que vamos a hacer es pasar estos moles a gramos. Entonces ponemos los moles, que serían 10, ponemos la masa molar aquí arriba, un 1 aquí abajo, y esto nos va a dar que son 546,02 gramos. Y básicamente esos son como la mayoría de procedimientos. En este caso son poquitos porque casi no vemos materia. Y el único otro procedimiento que entraría sería molaridad. Pero ¿qué es el tema con molaridad? El tema con molaridad es que los procedimientos son los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre la molaridad y la molalidad? Que la molaridad es con litros y la molalidad es con kilogramos, pero en la práctica son lo mismo, porque básicamente lo único que va a cambiar es que en molaridad en el problema nos van a decir, por ejemplo, tiene 10 litros, y en molaridad nos van a decir tiene 10 kilogramos. O sea, es lo mismo, pero con diferente nombre. Entonces, y eso sería todo. Espero que hayan entendido todo bien, y si no hay cualquier cosa, me ponen un mensaje.